Chimocuitlahui, Intlili, Intlapali, Inamoxtli, Intlacuiloli, Intloc, Inahuatl, Chimocalaqui, Inyolismaqui, Intlamatini. Gemeis hoi cristiano, iudei domentus odontas, ton leonton, uteton ion, ton echidnon, uteta traumata ton sifeon, utetem floga tes piras, ute basanon va udemian, monendei domenten jamartian. Noli foraside, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. La filosofía es un saber, pero no un saber por saber, sino un saber para saber vivir y para saber morir. La filosofía enseña a vivir como hombre cabal, porque el hombre es demasiado grande para bastarse a sí mismo. El método ecléctico analógico es un trabajo interdisciplinario que hemos creado en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, desde la ciudad de Puebla para el mundo. Está basado en la filosofía de tres grandes pensadores, fundamentalmente Mauricio Beuchot Puente, Justino Cortés Castellanos y Fernando Nieto Mesa, pero además iluminado por un equipo de 40 académicos de nuestra nación, y hasta ahora solamente tenemos 2 extranjeros, el alemán Thomas Werner Bartenbach y el español Julio Quesada Martín. Y hemos hecho una síntesis, una sinergia, de modo que vamos encontrando conocimiento, cientificidad, interdisciplinariedad, criticidad, y aplicabilidad. Y además vamos explicando el método en la ortología, cuando vamos leyendo la estructura lógica y sintáctica, la versión o la traducción, el vocabulario y la recapitulación. La Academia de Lenguas Clásicas goza de un método propio, de un método original, así como es la Academia de Lenguas Clásicas. No se inspiró en ninguna institución más que en las reformas educativas de la nación: Grecia, Alejandría, Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la Nueva España, el mundo prehispánico, y ahora estamos trabajando fuerte para fortalecer las reformas educativas de América Latina. Pues con el método ecléctico analógico, ¿no?, podemos hacer aplicaciones pues a las lenguas. En este momento tenemos aquí 4 lenguas. Me corresponde revisar lo que es el náhuatl. Es una lengua que también tiene una morfología. Para nuestros estudiantes de la Academia de Lenguas Clásicas que estudian alguna de las lenguas como latino o griego y en un momento se integran a estudiar el náhuatl, se encuentran que también en el náhuatl tenemos un verbo. El verbo ahí cuitlahuia o cuitlagui, ¿sí?, que significa custodiar o cuidar. Encontramos también un pronombre personal que se usa para los imperativos. Entonces es el shi. Ya estamos aplicando aquí un método que es el método analítico, todo por partes. Aquí tenemos que el verbo cuitlagui, como cuitlagui aquí, es un verbo transitivo, y esta C que aparece aquí es el prefijo objeto que anuncia los objetos que van a venir. La naturaleza verbal transitiva también se cumple en la lengua náhuatl, y ya aquí aparece intlili, intlapali, inamoxtli, intlacuiloli, es lo que corresponde a su objeto directo. Por eso dice ahí, ser el custodio o cuida la tinta negra, la tinta roja, el amoxtli, los libros, y tlacuiloli, las pinturas. Ahí podemos ver que el objeto directo está constituido por artículo más sustantivo. Artículo más sustantivo. Claro, si eso ya se tiene trabajado en un buen español, cuando uno va explicando el náhuatl, pues es muy accesible. Intloc y náhuatl son propiamente dos características del lugar, son 2 adverbios locativos. Tloc y náhuatl van pegados por ese estilo náhuatl, que significa cerca de, junto a.
De aquí se deriva el nombre de este dios, el Tloquenahuaque, que es el poseedor de la cercanía y de la inmediación. Después viene otro verbo, el Ximocalaki, que es un verbo que indica el que te sitúes o el que te coloques cerca del que es un prudente y del que es un sabio. Aquí están dos símbolos del conocimiento mexicano, el tlamatini y el yolismaki, que también tiene una raíz cercana al verbo mati, los dos verbos. Y pues bueno, este escrito aparece en el Códice Florentino y es la exhortación al estudiante, el que sea el custodio, pues propiamente de la sabiduría que va a ser entregada por este gran maestro. Por eso decíamos que todo tlamatini pasa a través de esta revisión después a ser un gran temashtiani, porque es cierto que para ser un gran maestro uno de los requisitos es la sabiduría, y aquí se marca en este escrito. Pues el otro escrito es el escrito latino de San Agustín, el filósofo de Hipona, el filósofo de la interioridad por el mismo fragmento que voy a explicar. Dice así, el noli fora sire. En esta primera parte tenemos una oración. Vean cómo nuevamente, si sabemos de los verbos, aquí está el verbo noli. Este verbo pide o exige un infinitivo completivo. Aquí está su infinitivo completivo. Este viene siendo, es el núcleo de la oración. Y a su vez este verbo es completado por un adverbio de lugar. No vayas hacia afuera. Vean cómo allá en náhuatl estuve hablando de verbo, aquí también estoy hablando de verbo. Entonces vamos viendo las semejanzas que tienen las lenguas, pero desde luego sus diferencias. Inte ipsum redi. Aquí nuevamente tengo el verbo redi, que es un verbo intransitivo. Esto me lleva a pensar que solo tengo dos opciones para complementarlo. Pueden ser dos opciones, que son el complemento indirecto o un circunstancial. Pero aquí yo me vuelvo a retomar el verbo y decir que es un verbo de movimiento. Aquí ya me fundamento en la semántica para decir que este inte ipsum es un complemento circunstancial de dirección, o sea, hacia ti mismo. Y vean cómo el reconocer toda la normatividad de un verbo nos va a hacer distinguir este in de este in. Porque este es direccional, por estar, por depender o pender de un verbo de movimiento. Y paso al siguiente, in interiore homine habitat veritas. Aquí podemos ver que el verbo habitat es un verbo intransitivo, pero con semántica de estado. Y eso hace que cambie esta circunstancia, in interiore homine. Aquí, inte ipsum, dijimos, es direccional. In interiore homine es una circunstancia, un complemento circunstancial locativo, ¿sí? Y el sujeto es veritas. No vayas hacia afuera, regresa hacia ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad. Aquí está la tesis del método de San Agustín, el método de la interioridad. Esto nos lleva a recordar pues, a grandes sabios, incluso a nuestros sabios mexicanos, como el doctor Justino Cortés, cuando dice este hermoso pensamiento: conocí de un pueblo cuyo viento es siempre tranquilo, donde la tempestad nunca destruye las flores. Su nombre es soledad. Su nombre es soledad. Es esa soledad positiva. Si podemos ver aquí en este método, lo que nos está invitando es al recogimiento de uno mismo. Se vuelve en este sentido agustiniano un método del soliloquio, un diálogo con uno mismo, pero uno no se va a quedar encerrado ahí. Aquí lo que logramos ver es que después se va a dar el diálogo. Una vez que se da ese diálogo con uno mismo, que la etimología es hermosa, de solus, sola, solus, y locor, y hablar, y después ya se va a dar el diálogo con los demás. Aquí es interesante también ir revisando varios conceptos. Aquí habría que preguntar el tema de la verdad en San Agustín. Pero para esto, pues bueno, ya tiene que entrar uno a la lectura filosófica, que va más allá de la lectura gramatical que estuve en este momento, estuve en exposición. Pues bueno, de manera general pueden ver que en el náhuatl y en el latín encontramos elementos como verbos en los dos, elementos cercanos también. Aquí tenemos una preposición, y en el náhuatl vamos a encontrar, no hay aquí un ejemplo claro, pero también tenemos no la preposición,
sino la posposición, pero también indica el asunto del lugar. Entonces, pues el método ecléctico analógico te permite respetar las diferencias de cada lengua sin la renuncia de la semejanza. Entonces vamos entendiendo así la lengua que debe trabarse por una semejanza, respetando, ahora invierto esto, las diferencias. Y pues esto se puede ver en el ejemplo que acabo de dar, trabajando las dos lenguas con gramática. Muchas gracias, maestro Porfirio Tepoxcuatlayot. Después de estos magistrales ejemplos en lengua náhuatl y en lengua latina, pasamos a reflexionar un poco de la tarea de la filosofía. La filosofía es el fundamento de la filología. Una filología, es decir, lengua, letras y cultura, sin filosofía es muy seca, es superficial, es muy elástica y es muy fácil. Pero la filosofía le da sentido, le da originalidad, y por eso el método ecléctico analógico se basa en la filosofía. Y todos los integrantes del método ecléctico analógico, todos somos filósofos enseñando griego, latín, náhuatl, árabe, hebreo, sánscrito, español, inglés, alemán. Y me baso aquí, ya que mencionaste a San Agustín, maestro Porfirio. José Rubén Sanabria es un filósofo interiorista que arranca con Tales de Mileto porque es uno de los primeros pensadores maestros del autoconocimiento, con Sócrates, con el mismo San Agustín, con Cicerón y específicamente en su libro El Hortensio, con Heidegger, con Husserl, con Michele Federico Sciacca, con Gabriel Marcel y todos estos grandes pensadores. Por eso nosotros damos una reflexión profunda sobre el método gracias a la filosofía. Y ahí hay una vertiente filosófica, el pensamiento existencial de José Rubén Sanabria, dice que la filosofía es un saber. No opta por una definición, sino por una noción, porque la noción es ontológica y la definición es lógica, pero no un saber por saber, hay una finalidad, sino un saber para vivir, para saber vivir y para saber morir. La filosofía enseña a vivir como hombre cabal, porque el hombre es demasiado grande para sí mismo. Aquí podemos encontrar principalmente la sintaxis. Ahí está la relación de la filosofía con la sintaxis. Nosotros en la Academia de Lenguas Clásicas definimos la sintaxis de una forma breve y de una forma, diríamos, sintética y analítica. De una forma sintética es la recta composición de las partes de la oración entre sí. Esto es, en lengua latina, sintaxis es recta partium orationis inter se compositio. Muy breve, sobreentendemos la morfología. Cuando hacemos esta aplicación, por ejemplo, en griego, vamos haciendo el trabajo por periodos y por oraciones. Gemeis hoi christianoi, udeidomen tus odontas ton leonton. Aquí está la primera oración, con este texto hermoso, que es una inscripción por el siglo II después de Cristo, encontrado en las catacumbas de los primeros cristianos. Hasta aquí acaba la primera oración. Y tenemos el núcleo de la unidad sintáctica, el verbo conjugado. Si nosotros usamos manuales serios de sintaxis, por citar uno, Curso Superior de Sintaxis Español, allí en la página 21, Editorial Vox, dice que un núcleo de la unidad sintáctica debe ser un verbo conjugado o puesto en forma personal. Y los latinos decían, es verbum conjunctum vel positum in forma personali. En lengua latina explicamos. Aquí deidomen es el verbo conjugado y muy sencillo en presente. El verbo tememos es un verbo transitivo. Aquí la relación de la morfología con la sintaxis, con la etimología porque viene del verbo deido, con la semántica porque le da el significado a las palabras y con su naturaleza la ontología. Un trabajo interdisciplinario. No tememos un adverbio que en sintaxis se vuelve modificador. No tememos ¿a qué?
allí está un objeto directo o un predicado verbal. A los dientes de los leones. ¿Quiénes geméis hoy cristianoi? Nosotros los cristianos. Allí está la fuerza de la sintaxis. El sujeto puesto en nominativo. Y después dice un genitivo, un complemento determinativo de los leones. Luego vienen las conjunciones ute. Ute, vean cuántas veces se repite ute. Didácticamente es para que uno que es de lento aprendizaje en México, repites ute, 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 ute. Una palabra bisílaba si lo estudias prosódicamente, porque tiene acento tiene dos sílabas, pero además paroxítona, porque tiene acento agudo en la penúltima sílaba. Bueno, en la sintaxis ni tonio ni el veneno, otro objeto directo de las serpientes. Otro objeto directo, traumata, ni a las heridas, tonsifeón de las espadas, ni a la hoguera de las pilas. Ute otra vez, ni a ningún otro tormento, otro objeto directo. Y finalmente hay un punto en alto, dos puntos y seguido. Aquí otra vez el estudio de la ortología al principio. La ortología estudia 6 aspectos: la escritura, la ortografía, la fonética, la prosodia, la caligrafía y la mnemotecnia, cuando uno se aprende los textos. Y más que tenemos destinatarios como niños, jóvenes y adultos. Los muy adultos ya de 50 para arriba, bueno, pues los apartamos no para discriminarlos, sino para que vayan a su ritmo. Pero los niños, esos más bien nos discriminan a nosotros, ¿no? Los niños que son de 5 años, 6, 7, hasta 10, esos dicen: magíster, usted es muy lento de su cabeza. ¿Y te parece? Dice: pues sí, porque tarda mucho en aprenderse un texto. Y lo que uno como maestro se aprende en un mes, estos chamacos en un día, o en un ratito, ya están diciendo, hasta lo bailan. Quisquisamad valiat periat quineskidamare, vis tanto periat quisquisamare betat. Y dice: a ver, díganlo otra vez. Y ya lo tienen. Y nosotros tenemos que estar cada ratito trabajando. Y al final, vean, esta oración termina con una oración transitiva otra vez. Monendeidomen tenjamartian. El núcleo en medio, aquí también tiene un poco de hiperbatón. El cambio de lugar de las funciones gramaticales. Tememos solamente al pecado. Solamente tenemos miedo al pecado. Un trabajo muy hermoso. Se pueden dar aplicaciones, por ejemplo, de etimología. Hago una aplicación de etimología. De la palabra tusodonta sale la palabra odusodontos, odontología. Hoy se puede ampliar más con la palabra estomatología. Y si se le dice a un estudiante de medicina, a ver, ¿cuál es la diferencia de odontología y estomatología? ¿Alguna de estas será más profunda? Sí, no es lo mismo decir mecánicamente, porque la enciclopedia te lo dijo, o porque el doctor, el especialista en anatomía humana, ya te explicó estomatología y ve que son más partes del mismo organismo en la palabra estomatología, porque estoma es toda la boca, y mientras que odusodontos solamente los dientes. Entonces ya implica más elementos del cuerpo humano la palabra estomatología que la palabra odontología o la palabra traumatología. Aquí hay un hospital que se llama traumatología. Y me decía alguien en la mañana: ¿a poco ahí van los traumados? Digo: bueno, también el traumado tiene heridas. Eso significa heridas, cualquier herida. Por eso allí podemos estudiar con la etimología, con esta, cuando decimos monos, cuando decimos monosilábica, cuando decimos monoteísta. O también podemos encontrar relaciones semánticas como la sinonimia, la ontonimia, la metáfora, la metonimia. Todo este trabajo que vamos haciendo en la academia es muy hermoso. Podríamos pasarnos aquí estamos 2 profesores, pero podríamos invitar a los demás profesores y podríamos estarnos divirtiendo y a la vez divirtiendo a todos los amigos que nos están viendo del otro lado de las cámaras, ¿sí?
porque este es un trabajo serio que requiere toda reforma educativa. Sí me gustaría que nos llamara el señor presidente de la República, el señor secretario de Educación Pública. Pues si nosotros sabemos varias cosas que les hacen falta a ellos, pero a lo mejor no nos oyen, no pusieron nuestra página, pero ojalá, si no tanto esto, no quiero politizar nuestra clase, sino que llegue a los oídos de los padres de familia, porque los padres de familia son en realidad los más preocupados por la educación de sus hijos. Aquí está en este texto todo lo que requiere la reforma de la materia de español. Aquí me encuentro también ante dos profesores, una de español y otro profesor de inglés, y verán cómo los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, cómo les surge saber desde lo que nosotros hablábamos, qué es una oración, la sintaxis, las dos sintaxis, la simple y la compuesta. Cuando hablamos ya de la sintaxis o de la morfosintaxis, la oración bimembre y unimembre, la oración sustantiva, transitiva, intransitiva, la coordinada, subordinada y justapuesta, que se encontró en los 4 textos que pusimos aquí en cada una de las lenguas. Bueno, no sé, maestro Porfirio, si quiera aportar algún otro aspecto. Pues nada más agregar lo que acaba de hacer maestro Juvenal, que allá encontró oraciones transitivas, y pues aquí yo también tengo una oración transitiva en náhuatl. Allá acaba de mencionar etimologías, y también de la lengua náhuatl podemos encontrar etimologías. Se construyen también muy hermoso las etimologías. Por ejemplo, tlapali, yo puedo empezar por el verbo pa, que es pintar. Al ser transitivo, pide su objeto directo, tla, pintar las cosas, tlapa. Y tlapali ya es propiamente el color rojo, pero de manera general también se entiende como los colores. Y de aquí obtenemos la palabra en español que es la tlapalería, el lugar propiamente donde se venden las pinturas, los colores. Puedo retomar otra, por ejemplo, para la antroponimia, que se apellide Tlacuilo. Sí, hay apellidos en Cholula, Tlacuilo, que es Icuiloa. Icuiloa, que es pintar. Al agregar el prefijo objeto, se van ahí y queda la palabra Tlacuiloa, quitan la A y queda el oficio Tlacuilo. Tlacuilo es el pintor. Actualmente lo ocupan como el pintor de bardas, pero el Tlacuilo es el pintor de códices, el escriba, el amanuense. Ahorita que estoy viendo también aquí el texto náhuatl, Amoxtli. Cuando voy a mi pueblo, mi papá nos dice, vamos al campo por el mostle, son las hojas de la mazorca para hacer los tamales. El ropaje, alguna vez. Ajá, el ropaje de la mazorca. Y ahí el mostle, y sí tiene el rostro del libro, el mostle. Unos en otros pueblos le dicen el totomostle. Y pues el mostle, ahí está es la ropa, el ropaje que tiene la mazorca, donde se guarda el cacahuacentle, el maíz pinto, no es que decimos ahí el maíz, porque decimos chulada de maíz pinto, porque es una combinación de maíz. Y esto ya se hacía antes del florecimiento de Grecia y del florecimiento de Roma y del Renacimiento. La combinación del maíz aquí en Mesoamérica, ya se hacía esto, chulada de maíz pinto, sí. Y sobre todo en Cholula, como todavía se dan milpas enormes de más de 2 metros, y cuando iba uno nosotros a despuntar, no sé si allá usan a despuntar, sí, cuando está verde, no le alcanza uno, la gente que mide 1,60 no le alcanza para despuntar, por eso prefiere cortarla desde la raíz, del tallo. Y aquí, como dice el maestro Juvenal, es importante la filosofía, porque aquí tenemos que dialogar, más que pelearnos. Sigo insistiendo con Occidente, el náhuatl, que se ponga a dialogar con Occidente, y retomamos el libro de Platón, el Catilo, como aquí la palabra Amoxtli tiene relación con esta palabra que decía Totomoxtli, como por la forma de este ropaje de la mazorca,
pues sí se ve como, al ir colocando las capas de las hojas, se ve como un libro. Y entonces esta razón de ponerle también la palabra o acercarlo o aproximarse a la palabra libro, a Moshli, Totomoshli. Igual la palabra tlacuilo que había mencionado, pues por un oficio, una costumbre de un oficio, pues le vamos a llamar al lugar donde se venden las pinturas, pues, o el que pinta más bien el oficio. El tlacuilo aquí más bien es retomar la antroponimia y entender un poco nuestro pasado para no rechazar esos apellidos. Mi mismo apellido es náhuatl y hay una discusión que si era roca, piedra maciza, piedra fuerte o piedra fofa como la piedra pómez, pero resulta que viene de esta palabra. Entonces mi apellido es así, Tepos, que se debe pronunciar Tepoch, pero la palabra es Tepon y tiene relación con la palabra Teponaztli, que en realidad debe venir por ahí, que era un instrumento alargado con dos baquetas que tocaban y eran tocadores de Teponaztli. La razón es que pues seguramente tenían prestigio como tocadores de Teponaztli en las ceremonias, en los elementos sacerdotales, y pues era una familia de prestigio que hasta el siglo que es 18, 19, hasta el 19 por ahí, del 19 fundan el pueblo de Tepontla. ¿Por qué? Porque teniendo prestigio la familia les permiten fundar un pueblo en esa época y por democracia van como 12 familias. Desde el náhuatl tienes nombre de realeza, magister. Pues porque también Porfirio, mira, Porfirio sí. Es griego y quiere decir púrpura. Un color real. Ándale, y entonces o bien vienes de la realeza griega o bien del imperio romano o ya en el mundo cristiano mínimo serías cardenal. Porque vas purpurado, ¿no? Sí. O obispo, ¿no? Obispo, o sea que tienes genealogía, ¿no? Yo romano, sí. Juvenalis, Decimus, Junius, Juvenalis. Por eso algo de la sátira tengo de Juvenal, pero me encanta ese pensamiento de mens sana, in corpore sano, sit o est. Una mente sana se encuentra en un cuerpo sano. Todo este trabajo vamos compartiendo. A ver, nuestro profesor de inglés, David, ¿cómo ves esto? ¿Qué estamos haciendo? Principalmente siento que ese es un trabajo que debería hacerse pues, en todos los centros de estudio superiores, que tristemente no se hace. Alguna vez usted me lo dijo, esto debería ser una materia básica para todas las instituciones universitarias, cuando menos del Estado, que Puebla es uno de los estados más ricos en las humanidades, y infortunadamente pocos son los alumnos que tienen la suerte de verse contagiados con este tipo de estudios, este tipo de enseñanzas. Cada día es más la práctica, la praxis, ver el uso pues coloquial y no el científico que se usa en la mayoría de las aulas de ciencias, de lenguas modernas o lenguas clásicas. ¿Alguna palabra encontraste parecida al inglés? Por ejemplo, hábitat es una palabra que me recuerda un dicho que usted me dijo hace algún tiempo, de que planta un hábito y cosecharás una virtud. Y también se refleja en el vocabulario del inglés, porque, por ejemplo, la palabra hobby viene de habit, que es hábito, y también viene de habitar, o sea, habitar, vivir en el hábito. ¿Y alemán? Y en alemán también. Sí. Es curioso cómo pequeñas palabras pueden formar pensamientos muy complejos, viéndonos desde la etimología. Envíales un saludo en inglés. For all the people that are looking to enrich their vocabulary and their thinking, we welcome you to study this and to be ready to open your mind to a greater knowledge. Thank you.
Y eso el thank you. En náhuatl, ¿cómo se diría? El tlazo kamati o tazo kamati, dependiendo de las zonas. Gracias. Yo en griego podría decir jariteso y megalasago, o kratiste, didaskale, porfirie. Así, en latín, máximas tibi gratias. Son 5 palabras, puedo decir desde una, gratias. Y digo máximas, gratias, 2, 3. Máximas tibi gratias, 4. Máximas tibi gratias hago, 5. Ego, máximas tibi gratias hago. Y lo más fácil es gracias. Ya le decimos también tlazo kamati mía, temastiani juvenalis. Pues mira, ya hasta me siento me siento importante, ¿no? ¿Sí? Pues de esto vamos a... Bueno, pero está también la maestra Susana. ¿Cómo ves este trabajo que estamos haciendo, Susana? Soy ferviente creyente de este método ecléctico analógico desde hace muchos años. Independientemente de mi formación como lingüista, a mí me ha ayudado en la vida. Me hace muy feliz venir y aprender más sobre latín, sobre todo que es en donde ahorita estoy con el maestro Porfirio aprendiendo. Cada palabra es un mundo que se habita cuando lo reflexionamos. Cada palabra que yo aprendo aquí en clase a mí me hace pensar y volver a ver ese mundo que habito. Eso siempre me llevo de cada clase. Pues muchas gracias. Pues vamos a hacer unos cursos intensivos de una semana. Vamos a tener 4 horarios, de 8 a 11, de 11 a 2, de 2 a 5 y de 5 a 8. Una semana del 16 de diciembre al 20 de diciembre. Vamos a estar todos los maestros aquí de la academia impartiendo desde griego, latín, inglés, español, sintaxis comparada de la lengua española, náhuatl, filosofía, historia de Grecia y Roma, oratoria y declamación, etimologías grecolatinas del español. Y los maestros, como ya tenemos bien preparados nuestros cursos, los damos con mucha emoción. Nos cambiamos nada más de una aula a otra, de 8 a 11, de 11 a 2, y aguantamos, y sin drogarnos, nomás tomando un poco de café, galletas, desayunando y comiendo. Y pues todos, lo bueno que todos los profesores tenemos nuestra musa, nuestra inspiración, que nos da fuerza, nos da energía desde arriba, ¿no? Todos, desde el maestro Porfirio, el maestro Gabriel, nuestra inspiración que nos hace encontrarle sentido a la existencia humana. Le echamos ganas y pues, no sé, maestro Porfirio, ¿qué más quieres? Pues invitarlos a estudiar. Aquí estamos trabajando muy completo las lenguas y sobre todo el diálogo que hay entre ellas, porque con este grupo que tenemos de cultura ludendo, con los pequeñitos, uno se emociona dar clases con ellos. Les dice uno un fragmento y van desarrollando ellos varias habilidades, desde retener el conocimiento a la primera vez que escuchan un pensamiento como este, que es dedicado a la Virgen de Guadalupe: eres más blanca que la azucena, eres más clara que el claro sol, mas te quisiste volver morena para robarte mi corazón. Esos pensamientos los obtenemos de los libros que publica el doctor y poeta mexicano Tarcisio Herrera Sapien, o cuando uno los escucha jugar con estos pensamientos que traen entre lo español y el náhuatl, este pequeño Elías, ¿no? Que el sopilote vuela sobre mi casa y las moscas sobre la olla de nixtamal, y empiezan ahí a jugar con la palabra, a entender, como decía hace un momento la profesora Susana, que el hecho de conocer una palabra pues también te lleva a habitar la misma palabra. Por ejemplo, la palabra sopilote, ¿no? El que cuelga la inmundicia, y uno empieza a reconocer ahí la realidad del animal, y muchos, vamos a decir, regalos de la lengua latina, griega, en general, náhuatl, español. Todas estas lenguas pues nos van a dar lo que también el maestro Tarcisio, el doctor Tarcisio, nos ha dado como un regalo. Yo creo que esos son los regalos navideños. Él nos dijo un día que de los libros se obtiene la felicidad serena, no la carcajada, la felicidad serena. Esa felicidad del humanismo
esa felicidad que te sirve como un refugio en los momentos difíciles y que te pone los pies en la tierra en los momentos de triunfo que tienes, para que no te sientas que ya eres una divinidad. Esa es la felicidad que vas a obtener de estos escritos, de un humanismo que puede decirse desde varias vertientes, desde el humanismo náhuatl, desde el humanismo grecolatino, desde el humanismo de la lengua hebrea y pues de todas las vertientes del humanismo que podamos encontrar. Están invitados, va a ser una semana muy completa y pues yo creo que a partir de ahí se vive una Navidad excelente. Porque algo que mencionaste ahí, maestro, se me olvidaban los niños. Sí. Sí, el curso de los niños para que manden a sus hijos, lo pusimos de 2 a 5, cuando ya salieron de la escuela, solo una semana, traigan a sus hijos, vamos a recibir niños desde 5 años hasta 8, y luego de 8 años a 14, con los niños. A los maestros que les toque darle clase a los niños van a sufrir porque los niños preguntan de todas las áreas del conocimiento, preguntan hasta cuestiones filosóficas, ¿sí? Cuestiones filosóficas, y las relacionan con todas las artes y con todos los valores. A mí me hicieron esa pregunta, maestro, un día a los niños, que por qué de la pregunta de Amasis, lo más poderoso es el dinero. Y dicen, ¿pero por qué es lo más poderoso? Y ellos mismos se adelantaron en contestar, porque les había dado el escrito de Petronio Árbitro, dice, porque con el dinero compras hasta la verdad. Ahí decía eso. Van contestando eso, pero dicen, eso no es correcto, comprar la verdad. Y empezó el debate entre los pequeños, si era correcto o no, vender o comprar la verdad. Pues de esto vamos a hablar en estos días, del 16 al 20 de diciembre. Inscríbanse, llámenos aquí a la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, así se encuentra nuestra página, el teléfono 22 24 91 89 43, manden un mensaje de texto, o el teléfono de la escuela 01 22 22 46 67 01. Nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Puebla, y podemos decir hasta en latín ab angelopoli usque ad mundi orbitan, como en los ángeles azules, ¿no? Desde la ciudad de Puebla para el mundo. Y a ver si un día bailamos una cumbia enseñando náhuatl, latín, Sea la cumbia clásica. la cumbia, que hagan así como ya hicieron un himno a la academia, Sí. el doctor Tarcisio Herrera. Ya hay el lema de la academia en latín, lo hicimos entre el doctor Justino Ernesto Vega, nuestro escultor, y yo, Juvenal Cruz Vega. Pero también hemos hecho el plan de estudios, el método, la metodología, la didáctica, la temática también de cada una de las lenguas. El maestro Gabriel en inglés ya se está poniendo a hacer el proyecto para el inglés de oro, ¿no? El del siglo de oro. No solamente el inglés hablado, sino el inglés también literario. Él dice que se cante el inglés, lo canta, porque se canta, dice. Bueno, pues sí, es que la lengua es musical, ¿no? La lengua es musical. También lo cantamos con los niños cuando alguien cumple años, hasta le estamos diciendo Gemeraudai mongenes soy, Gemeraudai mongenes soy, Gemeraudai mongenes Susana, Gemeraudai mongenes soy. El 24 de diciembre en Puebla TV va a salir un programa que hice sobre las musas. Vean todo lo que hacemos allí. Y también ya comienzan a ir profesores de aquí de la academia. Ya Gabriel, uno de nuestros profesores jóvenes, ya se presentó. Estamos invitados para un programa, en el programa Conciencia, que dirige nuestra amiga Grace Balcázar. En estos días nos va a entrevistar al maestro Porfirio Tepox, al maestro Gabriel Castillo y a mí, Juvenal Cruz Vega, allí en el programa de Puebla TV, en ese programa que se llama Conciencia. Allí vamos a estar. Y bueno, pues desde la Academia de Lenguas Clásicas les enviamos un saludo cariñoso. Yo soy Juvenal Cruz Vega, director de esta Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz. Pues igualmente, un saludo y vengan a estudiar a esta escuela y nos veremos pronto.